¿Qué tal amigos? Los saluda Manning. Es un placer volver a comentar con ustedes acerca de los juegos que se disputarán el próximo jueves en el Día de Acción de Gracias y describir las posibilidades que tiene cada uno de ganar sus respectivos compromisos. John, Trevor y su servidor les damos la más cordial bienvenida. Antes de iniciar con los pronósticos, les invitamos a que se suscriban a este canal, que compartan el video con amigos y nos regalen un like para que nuestra comunidad de fanáticos siga creciendo con el apoyo de ustedes. Bien, empiezo con uno de los encuentros que abren la jornada 12 y que a mí me corresponde. Los Santos de Nueva Orleans contra los Bills de Buffalo. Estos equipos vienen de ser vapuleados en sus duelos respectivos de la jornada pasada. Los Santos vienen de ser derrotados por las Águilas de Filadelfia en un juego en el que la ofensiva de los Santos fue inoperante durante la primera mitad y ya en la segunda mitad consiguieron mejorar la pizarra, pero solo con lo que las Águilas le permitieron. Con esta derrota los Santos se colocan con marca de 5 victorias y 5 derrotas. En cuanto a los Bills de Buffalo, con este pobre desempeño que prácticamente ni metieron las manos para evitar la paliza que le propinaron los Potros de Indianápolis, se colocan con marca de 6 victorias y 4 derrotas, y me parece un equipo muy inconsistente. Lo mismo le puede ganar un equipo muy malo como Jaguares de Jacksonville, o recibir una paliza como de la jornada pasada, y para poder contender para los playoffs, se tiene que mostrar de qué están hechos. Mi pronóstico para este duelo es Santos de Nueva Orleans 34, Bills de Buffalo 26. Le paso los micrófonos a mi compañero John para comentar el siguiente encuentro en el Día de Acción de Gracias. Bueno amigos, les habla su servidor John y en este caso voy a analizar el encuentro entre los Lions contra los Chicago Bears. Muy bien, la semana pasada el equipo de Lions viene de lucharle al equipo de Cleveland Browns, en donde terminaron perdiendo, pero apretaron muy bien. Terminó ese partido 13-10, en donde Tim Boyle acumuló 77 yardas y para mala fortuna 2 intercepciones. Pero aquí la clave fue la defensiva, hizo lo posible para que no le dieran una paliza y que su quarterback de Detroit aspirara a que posiblemente lograran ganar ese encuentro. Aún así no les alcanzó, terminaron perdiendo. Por su parte, el equipo de Chicago viene de perder contra el equipo de Ravens 16-13 en un partido demasiado cerrado, tanto así que se definió hasta el último cuarto. En los últimos minutos, Andy Dalton y Justin Fields intercambiaron puestos. El que tuvo más participación fue Andy Dalton con más de 200 yardas y 2 touchdowns. Pero aún así no lograron ganar el partido porque su defensiva no pudo parar la última serie que tuvo Baltimore Ravens. Pero ojo, no estuvo Lamar Jackson. ¿Eso qué significa? Que aún así el equipo de Chicago tiene muchos problemas a la ofensiva. No lograron destacar como se esperaba. Para este partido yo siento que la única fortaleza que tiene sería su defensiva. Entonces en este caso yo me inclino que va a ganar Chicago, pero no descarto una pequeña sorpresa del equipo de Detroit. Este es un partido divisional, todo puede pasar en este partido, pero mi pronóstico es que va a ganar Chicago por 3 puntos. A continuación le cedo los micrófonos a mi compañero Trevor, que analizará el siguiente partido. En el partido de los Cowboys enfrentando a los Raiders de Las Vegas, se espera un buen partido, la verdad. Los vaqueros no supieron cómo avanzarle a esa defensiva que tiene el equipo de los Chiefs. Últimamente se han estado creciendo bastante. Ya no es cualquier defensa, ya es una defensa en la que tenemos que pensar que puede hacer grandes cosas. Por su parte los vaqueros, yo no sé si es un bajón de nivel, pero he notado una cierta decaída. Si esto continúa así, los vaqueros no remedian este tipo de situación, las Águilas están al acecho. Le llevan 3 partidos los vaqueros solamente a las Águilas de Filadelfia. Y como está su calendario de los vaqueros, no creo que la vayan a tener tan fácil. Se tienen que poner ya las pilas, si no, las Águilas en cualquier momento pueden incluso alcanzarlos y arrebatarles el título de la NFC Este. Ahora, se enfrentan a los Raiders, que ya no son lo mismo. Acaban de perder contra los Gigantes, contra los Chiefs y ahora contra los Bengals. 3 partidos consecutivos perdiendo. Contra los Gigantes se vieron bien, pero los Gigantes no son la gran cosa que digamos. Contra los Chiefs se vieron bastante mal y contra los Bengals se vieron peor. No hubo avance de la ofensiva y la defensiva prácticamente está hecha un polvo ahora mismo. No hay nada. Ahora mismo son terceros en su división. Están 2 juegos abajo de los Chiefs y están un juego abajo también de los Chargers.
En cualquier momento, si no se ponen las pilas, incluso los Broncos van a terminar sepultando a los Raiders hasta la última posición. Y obviamente los Raiders no quieren eso, ¿verdad? Pero bueno, mi pronóstico para este partido finalmente es que los Vaqueros van a ganar 34-10 al equipo de Raiders. En fin amigos, pues hasta aquí terminamos el video de hoy. Esperemos que haya sido de su agrado. A nombre de todos mis compañeros, nos despedimos amigos. Hasta la próxima, pásenla bien.